Tiene estudios de economía, pero sobre todo a lo largo de su vida ha sido un trabajador autónomo y a partir de ahí una inquietud militante en todo lo que significa la búsqueda y la razón de sentirse y de ser de la vida. Paco fue en su juventud, aunque todavía sigue siendo joven de espíritu, una persona que participó activamente en un logro histórico, y es la consecución de los 2 diputados que en el Parlamento de Cataluña tuvo el PSA en el año 80, como única experiencia histórica en donde un partido saca representación en otra comunidad que propiamente no es la suya, pero ante todo Paco, como digo, es un andaluz de conciencia que a lo largo de toda su vida y donde quiera que ha estado, ha ejercido andaluz. Y de ahí, pues, le ha echado ganas y se ha unido con otros andaluces también de conciencia en Cataluña, y su propia vida y su propia experiencia humana y su inquietud como andaluz gira en torno a diversas casas de Andalucía, entre ellas Mataró y Barcelona, pero fundamentalmente a una sociedad, a una asociación almenara que en los años 70 y durante 18 años mantuvo la llama del andalucismo y la llama de la identidad andaluza en Cataluña. Yo recuerdo aquella campaña que hicisteis en donde ya en los años 90 abogabais porque Canal Sur se viera en Cataluña. Era como un derecho fundamental de los andaluces que estaban allí, como una seña de identidad que no había que hacer. A pesar de su formación eminentemente económica, Paco es una autoridad. Y no por eso es menos riguroso y menos serio. Paco ha sido autor de numerosas ponencias y comunicaciones a lo largo de su vida, pregones, charlas, ha colaborado en muchos congresos de andalucismo histórico, ha colaborado en la Enciclopedia de Andalucía y también con muchos medios de comunicación en tertulias, etc. Actualmente es presidente de la Sociedad de Estudios Andaluces, escrito con Z, Sociedad, que no explicará luego por qué se escribe así. Sociedad para el Estudio del Andaluz, corrijo, que hay una página web y un perfil en Facebook. Y sobre todo Paco es una persona que participa de sus 2 grandes pasiones, de la historia y de la lengua, como elementos de la identidad andaluza. Paco es un andaluz que nos reclama conciencia de todo. Y nos ocupa y nos convoca hoy la lengua, el habla o la literatura andaluza. En definitiva, la combinación de los andaluces. Cómo nos entendemos, cómo nos perciben los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Porque el andaluz, como práctica Paco, está lleno de estereotipos. Y a partir de ahí, pues, se nos conquista, se nos humilla incluso, diría yo, culturalmente. Otros pueblos de España, gallegos y canarios, tienen un habla particular, pero sin embargo no se asocia a flojeza, a determinadas cuestiones que están meramente de todo. Yo no sé si el andaluz está más cerca de América Latina que de Valladolid, a lo mejor sí, pero en cualquier caso, este segundo libro en la vida de Paco, la literatura de andaluz, nos presenta un conjunto de autores que a lo largo de su vida pues, no han tenido ningún pudor en escribir andaluz y que incluso nadie hoy duda que no sean personas consolidadas. Antonio Machado Núñez, demófilo, padre de Antonio Machado, Francisco Rodríguez Marín, Pedro Muñoz Seca, del Puerto, Antonio García Gutiérrez, granero, autor del Trovador, el libreto del Trovador, Emán, Quiñones, el propio Infante, Antonio Quiroga Ramírez, el maestro Quiroga, conocido por todos por el tema de la copla andaluza, y cómo no, Blas Ibañez incluso en su libro La Bodega, emblemática, identificada por la ciudad de Jerez. Yo, permítame que haga una reflexión, incluso una propuesta. Si existe un observatorio de vigilancia para la mujer, para que la mujer no sea utilizada publicitariamente como un elemento de captación de audiencia, ni de venta, ni de público, ¿por qué no habrá algún día en Andalucía un observatorio de defensa del andaluz? Ya que a través del andaluz nos discriminan y nos humillan como contrariamente incluso lo que ha estipulado el Parlamento de Andalucía muchas veces, que ha salido en protesta y en algunos programas determinados, algunos comentarios que han dicho otras personas del resto de España y sobre todo también en defensa de esa moralidad lingüística, como dice el estatuto, que nos atañe a todos. ¿Quién sabe? Permítame esa reflexión. Paco, bienvenido a Jerez, gracias por tu trayectoria de vida. Algunos damos fe que eres un andaluz incansable y que siempre será bienvenido a Jerez. Y como no, agradecerte tu trayectoria personal al margen de partidos políticos, todo hay que decirlo, y sobre todo también tu
tu voluntad de hacer didáctico un tema tan árido como es la lingüística, que en este caso algunos de nosotros no nos atrevemos a tocar, por pudor. Paco, tienes la palabra. Como lo tengo que manejar. Bueno, pues muchas gracias, Manolo, sobre todo a mí, se nota que es a mí. Y muchas gracias al Ateneo por haberme invitado a vuestra casa y gracias a los amigos que asistí a escucharme. El libro es eso, la literatura en andaluz, el título llamativo, pero el subtítulo es la representación gráfica del andaluz en los textos literarios. Esto, como nos reunimos una serie de gente que nos gusta el tema del andaluz, a través de internet hemos conocido gente que creemos que el andaluz también se puede escribir. Empezamos a hacer nuestros pinitos escribiendo en andaluz, en nuestro andaluz, y luego, indagando, vi que a través de la historia hay muchos autores literatos, además literatos reconocidos en su época, ahora no son tan conocidos, otros sí son más conocidos, que han usado el andaluz escrito en su obra también. Me llamó la atención, empecé a indagar y vi que hay un montón, me han salido casi 100 autores y sé que hay más. Si escarbáramos mucho más en la biblioteca, en los archivos, seguro, porque claro, conocer toda la obra de toda la gente que ha podido escribir en andaluz es muy difícil, pero hoy con internet pues se tiene acceso a más autores y voy descubriendo más de los que hay aquí todavía. Y me llama la atención porque a veces, como bailaba la andaluza, o el dialecto andaluz, o el idioma, cada uno le llama como quiere, estamos desprestigiados, pues digo, mira, voy a reunir todo esto para decir que ha habido mucha gente que ha usado el andaluz, que lo ha plasmado por escrito, incluso que hubo un intento en el siglo XIX de haber creado una ortografía andaluza y que no cuadró. Desgraciadamente, si hubiera cuadrado, hoy estaría, después hablaremos de eso. Antes de entrar en el libro, en los textos, quisiera hacer una introducción explicando un poco qué se entiende por andaluz, porque a veces hablamos andaluz y decimos, ¿qué es el andaluz? Yo he cogido esto que pone el estatuto para que lo define como modalidad lingüística andaluza. He dicho antes que el nombre es lo de menos. En realidad todas las lenguas son dialectos, todas. Lo que pasa es que los dialectos se prestigian, se normatizan, se cultivan y se enseña en la escuela, se les dice idioma. Pero todos los dialectos son dignos de, en su momento, si hay voluntad política y eso, de crear un idioma. De hecho, el noruego y el danés son teóricamente idiomas diferentes, uno se llama danés, otro noruego, y creo, por lo que me han dicho, que hay menos diferencia entre el noruego y el danés que entre el andaluz y el castellano. Pero claro, cuando hay un estado detrás, pues le llaman idioma noruego o idioma danés. Aquí en el estatuto, en el artículo 10, dice que la Administración Pública Andaluza tiene como objetivo la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Porque el andaluz, como todos los dialectos de las lenguas, son variados, ¿no? En todos los sitios tienen sus particularidades, ¿no? Lo que me llama la atención es lo primero, que tiene como objetivo defensa, promoción, estudio y prestigio. Yo me parece que eso está muy bonito, lo tendrán colgado por ahí en algún despacho, pero la realidad no solo no hacen nada, sino que a veces lo contrario. Y después entraré un poco en el tema de cómo se está haciendo lo contrario de lo que pone el estatuto. Voy a explicar así por encima un poco algunas de las características del andaluz, de la modalidad lingüística andaluza, porque el andaluz tiene un léxico que se va perdiendo. Tenemos bastantes diccionarios. Incluso hay un diccionario que fue premiado por la Real Academia de la Lengua en 1975 de la Alcalá de Cerrada. Tenemos otro que ha hecho Manuel Alba Esquerra, que es el tesoro léxico de la habla andaluza, un tocho grande, precioso. Tenemos diccionarios provinciales, por así decirlo, como el Cádiz, la habla de Cádiz, de Payán, como el de
Cádiz, de Sotomayor, ¿no? Tenemos diccionarios locales, tenemos también hasta un ala lingüístico. La Universidad de Granada, cuando estaba Manuel Alvar, aragonés, al frente del departamento de lengua, hicieron un equipo, hicieron un ala lingüístico donde recogen el habla andaluza y cómo se dice en cada sitio, a lo mejor una misma palabra repartida en varios sitios. Es un diccionario lingüístico y antropológico. Hay muchos estudios sobre la habla andaluza, hay bastantes, hay dialectólogos que han vivido de esto, hay cátedras de gente que se ha dedicado a esto. El andaluz tiene un sistema vocálico propio, algo diferente al castellano, ahora lo veremos un poco. Tiene también un sistema fonológico con algunos fonemas propios y tiene también algunas características gramaticales, morfológicas y morfosintácticas. Algunas de ellas, por ejemplo, las vocales abiertas, en el andaluz vocales abiertas y cerradas. Aquí, en la parte occidental de Andalucía, no soy tan consciente de eso. En la parte alta Andalucía, en Granada, en Almería, sí que lo vemos más, porque nosotros abrimos mucho las vocales finales y los plurales. Aquí los autores, hablando con algunos de vosotros, lo he visto, también lo hacéis, menos, pero lo hacéis también. Para expresar, por ejemplo, los plurales, yo para decir una muñeca, digo una muñeca, y sin embargo para decir varias muñecas, abro la boca más y digo muñeca, sin pronunciar ese final, abro la vocal. O sea, que en andaluz existen vocales abiertas. Otra forma de hacer plural es aspirando la S final, suavemente. O sea que tenemos un sistema vocálico algo diferente al castellano. Luego tenemos algunos fonemas propios como el H aspirada, la H aspirada que puede venir de la palabra del latín que empezaban por F, que el castellano la hace muda, pero que el andaluz la hace sonora. Las harinas, el hierro, el hondo, o sea, cosas que en castellano tiene una H, no se pronuncia, pero en andaluz la pronunciamos. Luego está el fenómeno del ceseo, monositio, el ceseo, en la mayoría, en gran parte de Andalucía se hace el ceseo, aunque cada vez se va perdiendo también porque se ha desprestigiado el ceseo, porque parece que es de catetos, de gente inculta, ¿no? El ceseo mundismo. Y luego hay alguna pequeña zona de Andalucía donde distinguen entre C y Z. Luego está el yeísmo, que aunque no es un fenómeno solo exclusivo de Andalucía, pues es muy general en Andalucía. Luego hay algunos fenómenos como la edición, ahí he puesto algunas palabras. La edición sobre todo será la pérdida de algunos fonemas, como es la D intervocálica, ¿no? Incluso antes, el inicio de palabras, he puesto ahí algunos ejemplos, otros la metátesis. Lo pongo ahí para que lo veáis más, por ejemplo, veis lo que es cada característica de cada andaluz, la asimilación de vocales, que la vocal fuerte, la A, absorbe a la débil, que es la E, por ejemplo, la escalera, nosotros no decimos la escalera, como la escalera, con una H que es una S, se hace con una H aspirada, que es la S imposible que se llama, la escuela, parece que la aspiramos, esa S de escuela la aspiramos. En fin, son características que se dan en andaluz en general, algunas en una zona, en otras no, pero bueno, yo hablo de las características en general. Aquí hay algunas más, generación, en algunos sitios, pues, aunque ya nos castellanizamos y no decimos carne, pero en algunos sitios dicen carne todavía, no dicen carne. La generación, que se convierte en una palabra nueva, para adelante, para atrás, Lavín, esto es muy granaíno, lo Lavín, niño, Lavín. La disimilación, que es cambiar el hue por huérfano, la rotacismo, siempre que hacemos la L esa se convierte en R muchas veces, paréntesis. Pero bueno, ahí tenemos esa relación que normalmente esto se considera vulgarismo, mal hablar, y en la escuela no se le dice a los niños que esto es andaluz cuando se enseña lengua, cuando se enseña lengua castellana, y dice, bueno, esto en castellano no se dice que no está bien, pero en andaluz sí. Y eso es lo que nos quejamos muchas veces, de que como no se ha normativizado, no se ha dicho lo que es el andaluz, pues claro, a la hora de la enseñanza
pues se va perdiendo el andaluz, porque se van castellanizando los niños. Luego también tiene algunas características morfológicas o sintácticas. Yo he puesto ahí algunas, como la utilización de ustedes como segunda persona plural para expresar, no como cortesía, ustedes, sino como segunda persona del plural. Ustedes vayan acá, pues como te van acá, o utilización de infinitivos diferentes al castellano, de sintaxis, de resultados, o la utilización de cláusulas de gerundio, o el dequeísmo también, la redundancia de pronombres posesivos. Son características del andaluz coloquial que se podría haber hecho una regla andaluza, ¿no? O las dobles y triples negaciones, que es toda una frase, no ni nada, tres negaciones, porque los andaluces son muy dados a estas cosas, ¿no? A tres frases muy cortas que quiere decir muchas cosas, no ni nada, porque quiere decir todo eso, ¿no? La utilización del artículo singular de los nombres propios, que en castellano no es correcto, pero en andaluz sí. Eso es. Estamos tan acostumbrados a decirlo, la María, la María, pues el castellano no es correcto. Otra cosa, por ejemplo, es la expresión del adjetivo ninguno, o sea, la posposición, en castellano sería al revés, ¿no? O la utilización de algunos tiempos verbales. Esto ya no se usa mucho, este tiempo verbal, hubiera, en vez de hubiera, ¿no? Hubiera sido mejor, por eso ya se va dejando como cosa arcaica, como cosa ya vulgar, desgraciadamente. Pero de los textos literarios sí que aparecen estas cosas. Y la utilización obligatoria del sujeto, bueno, son características que no voy a entrar mucho en ellas. Entonces, la existencia de algunos rasgos de esto del andaluz ya lo hemos constatado, los especialistas lo hemos visto, que incluso desde el momento mismo de la conquista cristiana, castellana de Andalucía, ya aparecen en textos notariales o en algunos textos de la época, más como descuido del que escribe que como intención de resaltar algo del andaluz, pero existen algunas cosas ceseo, a veces seseo, a veces yeísmo, algunas de estas características. Pero de la misma conquista es que nos dicen, es que el castellano llegó a Andalucía y ¿qué pasa con los andaluces? O sea, los castellanos que llegan a Andalucía por el aire ya empezaron a hablar de otra manera. Pues no, es porque había un sustrato, la mayoría población era de sustrato andalusí y la influencia del andalusí por el árabe para hablar el castellano se nota. Se nota en el hebreo, en el fonema sí, que antes no he dicho, que tenemos fonemas propios también, que es la sí, que es la cicatización de la CH. Pues, Andalucía, impacta Andalucía, y aquí me parece decir, no se dice mucho, mucho, ¿no? Mucho. Esa CH la hacemos más cicatrizada. Por eso ya parece que viene, ese fonema viene del andalusí. De hecho, yo he puesto aquí un texto que es de 1490, de un aragonés, que se llama Gonzalo García de Santa María, que decía, dice, hay allende eso, la misma Castilla, como son diversos reinos en uno ayuntados, algunas tan groseras y ásperas lenguas como es Galicia, Vizcaya, Asturias y Tierra de Campo, que ni aquella ni lo muy andaluz es sabido por lenguaje esmerado. Cada uno de muy grueso y rudo se pierde y lo otro, el andaluz, de muy morisco en muchos vocablos apenas entre los mismos castellanos se entiende. Esto está escrito en 1490, antes incluso de la conquista del Reino de Granada, o sea que se refería a la Baja Andalucía, a la zona del Bajo Guadalquivir, que ya era cristiano, y decía que el habla andaluza de esta parte ya era muy morisca, o sea, tenía muchos vocablos, mucha fonética andalusí. Entonces, yo quisiera hacer una distinción de lo que son lenguas naturales y lenguas cultivadas. La lengua natural, la lengua coloquial, la lengua que habla el pueblo, y luego están las lenguas cultivadas, que a veces son lenguas artificiales. La lengua cultivada es la que se normativiza, la que se reglamenta, se hace una regla ortográfica, una regla gramatical y se enseña a la escuela. Lo normal es que las lenguas cultivadas se basen en la lengua natural de la gente. Como habla el pueblo, pues de ahí hacemos
sitios incluso han tenido que hacer una lengua cultivada un poco como por ejemplo el vasco, que hablan tan diferente los caseríos que han tenido que crear una lengua nueva, artificial. En el caso del castellano, pues se ha basado en un dialecto determinado, que han cogido ese y se ha impuesto a los demás. Los demás pues, son vulgares y hay que eliminarlos. Pues en el caso de Andalucía, la lengua culta de Andalucía no se ha hecho sobre el andaluz popular, sino que se ha cultivado en otros campos de Castilla y se ha impuesto a través de la escuela el castellano, o que llaman español estándar, o sea, no se ha respetado las normas andaluzas. Como consecuencia de eso, ¿qué pasa? Que lo que no era castellano en la península, los reinos de Castilla, los diversos reinos, pues se ha tendido a eliminarlo o a marginarlo. Porque como decía este hombre, Gonzalo Sánchez, que hemos dicho, dice, porque el Real Imperio que hoy tenemos es castellano y los muy excelentes reyes y reinas, reyes católicos se refiere, nuestros señores han escogido como por asiento y silla de todos sus reinos, el reino de Castilla, deliberé de poner la obra presente en lengua castellana, porque la habla comúnmente más que todas las cosas sigue al imperio. O sea, estamos hablando de que el castellano no se impone por natural, se impone forzadamente, ¿no? Y en Andalucía que se impuso forzadamente. Entonces, como consecuencia de que se escoge la norma castellana como lengua de todo el reino de Castilla, sin respetarlo. En algunos sitios la han conservado más, en Galicia han conseguido conservarlo, en Asturias tiene el bable, incluso hasta en Extremadura tiene un extremeño por ahí que lo mantiene en la universidad, hasta los murcianos tienen el panocho. Pues en Andalucía no se ha normativizado ningún dialecto ni nada, o sea, simplemente nos han dicho que hablamos más y hay que eliminarlo. Cuanto más instituciones escolares tienen, más castellano habla y el andaluz habla más el castellano, es lo que nos han estado diciendo. Entonces, como consecuencia de elegir el castellano, viene la represión, que es lo que yo le hablo ahora de la represión. Porque la historia de la andaluza es la historia de la represión de los andaluces, empezando por el mismísimo Nebrija, que ya lo acusaban de ser demasiado andaluz, porque en esa época se estaba formando el castellano todavía. Todavía el castellano no se había normalizado, es Nebrija que hace la primera gramática castellana, y había un poco una norma andaluza, había una disputa entre la norma andaluza de hablar castellano y toda la norma toledana, que al final triunfa la norma toledana. Entonces los antiandaluces acusaban incluso a Nebrija de ser demasiado andaluz, porque él era de Andalucía donde la lengua no está muy pura. O sea, ya veían que el andaluz era diferente al castellano. La represión sigue a lo largo de los siglos. Aquí pongo el ejemplo de un jerezano, Juan de Barahona y Padilla, en un libro que dice que es como un defecto, es que no son faltas de que se ponía así antes, es como un defecto en la Andalucía no saber pronunciar y escribir cómo y cuándo se debe traer letras de las que nos sirven, las cuales son C, S y Z. Porque casi todo en general no se aprovechan de más que de la S, cuando son cesantes, cuando hablan y escriben. Este hierro ha precedido, según creo, de la inhabilidad o poca resistencia de los maestros de la escuela y de la falta de cuidado y solicitud de los gobernadores. O sea que los gobernantes y los maestros tenían que estar llamando la atención, tenían que tener más cuidado de que no se colaran esos defectos de la obra. Parece que los andaluces tenemos un defecto en el habla. Y luego aconseja que como las amas de cría que tenían los señores, pues eran muy andaluzas, claro, eran del pueblo llano, pues tenían que tener cuidado para que no le enseñaran demasiado a los niños cosas que no eran correctas, ¿no? O sea, que aquí vemos la corrección lingüística que la vamos a ver hasta hoy en día. Vamos a seguir con ella. Sigue posteriormente, pongo otro ejemplo de Juan Valera, con la típica anécdota graciosa de cómo somos nosotros, que decía, yo me atengo, me parece que todos los andaluces debemos atenernos a lo que se cuenta que el maestro de escuela de mi lugar decía a su educando. Niño, soldado se escribe con L, carnero con R, precepto con P
P, bueno con B y hueso con H. Esto es típico, no sé si lo habéis escuchado, lo había escuchado, esto es parte de la represión, o sea, vale, un maestro en castellano, está bien que lo diga, niño, en castellano, esto hay que hacerlo así, pero a decirle que lo que él dice, su lengua materna, está mal, lo está reprimiendo. Hay que distinguirle, decir, en andaluz lo que está diciendo está bien y en castellano está mal. Para que el niño tenga los dos registros lingüísticos, el andaluz y el castellano, tan dignos uno como otro, y que sepa los dos. No se trata de sustituir uno por el otro, sino que tenga, eso es prestigiar, eso es lo que debería hacer la institución. Eso es el estatuto del artículo ese, prestigiar el andaluz. A eso hay que prestigiarlo, empezar por la escuela. Pero se hace lo contrario. Dice, y luego añade, dice, en Andalucía, por fortuna, aunque la gente pronuncia mal el castellano, o sea, pronunciamos mal el castellano, no hablamos andaluz, pronunciamos mal el castellano. Eso lo dice un andaluz, que la reflexión no es solo de fuera, de los propios andaluces. Suele hablarle y escribirle bien, y no tiene trazas por lo pronto de adaptar idioma diferente, que este es el miedo, ¿no? El idioma diferente. Bueno, es que si se hace un idioma diferente, ¿qué pasa? Yo los idiomas, castellano y andaluz, ¿qué más da? Somos más ricos. Los pueblos bilingües los aprenden más fácilmente otro idioma. Sigue la corrección lingüística. Ya en la época moderna, Vidal Lamiki, que era profesor de la Universidad de Sevilla, en una revista, pues también aconseja a los futuros maestros cosas como esta, que yo resalto esta, dice, la del medio, dice, más aquí aparece ya un primer grado de perfeccionamiento, tarea que compete al profesor de EGB, donde el buen gusto selecciona y perfecciona en un primer grado. Y, o sea, está diciendo a los maestros que corrijan a los niños en la escuela. O sea, el andaluz es mal hablado y hay que corregirlo, hay que eliminarlo del habla de los niños. Esto es en 1985. De hecho, los libros de texto de los niños andaluces, ya en la democracia, decían cosas como esta. Se llama lengua española, estos son, y dice, el ceseo es el fenómeno inverso al ceseo. Consiste en pronunciar la S como C o Z. De esta manera los ceseosos dicen mesa por mesa, señor por señor. Se trata de un fenómeno andaluz extremadamente plebeyo y absolutamente evitable. Esto es lo que le estaba enseñando a los niños a la escuela en Andalucía. Es una desgracia, pero se hace ilegalmente. No digo el texto. Ya han cambiado, las ediciones posteriores han cambiado de plebeyo y tal, pero básicamente está diciendo lo mismo con otras palabras. Es que la represión o la corrección lingüística, tenemos un instrumento, la administración tiene un instrumento poderoso para cumplir el artículo 10 del estatuto, que era lo del prestigio y todo eso que ponía el estatuto, y resulta que el Canasú hace lo contrario. Todo lo contrario de lo que dice el estatuto, está incumpliendo el estatuto. Porque el libro de estilo que lo tengo yo de los profesionales del Canasú le está diciendo, después de decirles que el Canasú va a promover la andaluz, todo ese retaíla muy bonita, luego les dice cosas como esta. Todos aquellos profesionales que se decidan a utilizar la habla andaluza en su labor ante el micrófono deben contribuir a que el andaluz no sea identificado únicamente con lo popular y lo coloquial, y mucho menos con lo vulgar. Pues si el andaluz no es lo popular y lo coloquial, entonces ¿de qué andaluz está hablando? ¿Qué es lo andaluz? Dice, aquellos rasgos del andaluz que utilicen en sus locuciones deben ser los que consideren de más alto nivel, aquellos que representen el mayor ámbito de la comunidad lingüística andaluza, y por supuesto aquellos que carezcan de cualquier matiz que impida la comprensión. En otras palabras, debe emplear un andaluz culto y formal que abarque, amplíe y perfeccione el concepto de español estándar. ¿Qué es lo que entienden ellos por andaluz? El español estándar. ¿Qué es el español estándar? Un eufemismo para nombrar castellano. O sea, le está diciendo a los profesionales, por eso cuando hemos presentado el Canasú hablando en correcto castellano, pues se lo está diciendo el libro de estilo Canasú. Tú hablas correcto castellano, que lo demás es eso de hablar como el pueblo y coloquial, eso está muy mal, eso hablamos mal. Por eso es el problema.
igual o peor, pues tiene ese instrumento y incumple el propio Estatuto de Autonomía. He puesto ejemplo de lo que dice el propio libro de estilo, cuando profundiza y le dice a los profesores, pues, por ejemplo, el tema de la H. Dice, la letra H no se pronuncia en español, son vulgares y debe evitarse las realizaciones como J o como H espiral. Pues, está diciendo, no, Alejandro, porque una de las características de la salud es la aspiración de la H. Pues no digas error, eso está mal dicho, sí, está mal dicho, en castellano, pero en andaluz no. Y otro ejemplo, la pérdida de la ley intervocálica, que ya es muy normal, o sea, pues hasta eso les parece mal, al libro de estilo que han asumido. O sea, pues, entonces, ¿de qué andaluz habla el estilo? ¿Por qué le dicen la distinción, el egeo? Bueno, el egeo ya, eso ya es condenado al infierno. El egeo, que muchas veces ejeamos, a veces sin darnos cuenta, mucha gente a nivel popular, yo mismo a veces me sorprendo ejeando. ¿Sí? ¿Sabes? Papá, mi pueblo como ejeando. Aquí algunos he visto yo también las campanas, ¿no? La pronunciación de la E, otra característica de la andaluz es la elisión, la supresión de la vocal final, que en andaluz no la usamos, no la pronunciamos, en los infinitivos, por ejemplo, la R final no se suele pronunciar, muchas de las consonantes finales pues no las pronunciamos, ¿no? O el rotacismo, pues le parece mal, porque si esas son las características del andaluz, y tú le estás corrigiendo, le estás diciendo eso, lo que ponía, habla en castellano, déjate de tonterías. Entonces entramos un poco en el tema, lo de escribir en andaluz. Yo lo que he visto que había en el siglo XIX, al final en el último tercio del siglo XIX, estaba el demófilo, Antonio Machado y Núñez, que era el padre de los hermanos Machado, que se dedicaba a recopilar letras flamencas. Luego estaba Rodríguez Marín, que se dedicaba a recopilar cuentos, versiones, coplas. Entonces ellos se encontraron con un problema, dicen, bueno, pero nosotros estamos escuchando esto y esto no lo podemos plasmar nosotros por escrito en castellano, porque no cuadra. Entonces se plantearon de hacer una ortografía para escribir en andaluz, para escribir todo eso que ellos recogido en andaluz, porque estaba el dicho en andaluz y traducirlo al castellano pues ya no cuadraba. Pero ellos, como no eran lingüistas, había por entonces un lingüista que andaba por aquí que le gustaba mucho la lengua romance, eso, era un alemán, un austríaco alemán, se llamaba Hugo Suja. Entonces le pidieron, éramos amigos de ellos y le pidieron que por favor le hiciera una norma ortográfica, como conocía bastante la lengua romance de la península, que le hiciera una norma ortográfica para ellos valerse, como pone aquí, dice, pero como no se la hizo, se quejaba. En el libro de Cante Flamenco de Demófilo, se queja, dice, quien habiendo, se refiere a Hugo Suja, quien habiendo comenzado un artículo sobre fonética andaluza, nos dejó, como decirse suele, con la miel de los labios, sin proveernos de aquellos conocimientos que tan indispensables nos hubieran sido en esta ocasión para aceptar un sistema de ortografía adecuado al dialecto que habla la gente de esta bendita tierra. Si este hombre le hubiera hecho la norma y ellos hubieran empezado a escribir con una norma ortográfica, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Quizás muchos autores que han escrito después en andaluz hubieran seguido esas normas, a lo mejor, y hoy se hubieran regularizado, pues tendríamos un dialecto, un habla, una modalidad lingüística, como se quiera llamar, con una norma ortográfica y quizás también unas normas gramaticales, y estaríamos hablando de un registro lingüístico culto andaluz, que es lo que no queremos. Yo me sorprendí de ver la cantidad de gente, eso, cuando lo iba mirando, la cantidad de gente que ha utilizado el andaluz para presentar el habla andaluza por escrito. El primer escrito que he visto que había ya con una clara intencionalidad de representar el andaluz es uno del final del siglo XVIII, que es un auto de reformado, se llama La infancia de Jesucristo, y este hombre, que era un cura del párroco del pueblo de los malagueños, de Colmenar, pues escribió esa La infancia de Jesucristo, donde, claro, la Virgen, San José, el ángel, todos los personajes bíblicos, pues hablan en castellano, los presentan en castellano. Pero hay dos pastores, que son los que llevan el relato, que son Rebeca y José, que lo escriben mucho palabras en andaluz. Mezcladas con el sayaguer
característico de los pastoriles, que es un lenguaje específico de los pastores de la época, en fin. Pero aquí ya vemos características de la cruz, y además lo dice en el prólogo del libro que lo hace expresamente porque quiere hacerlo a la comprensión popular y tal. Y aquí ya vemos algunas de las características como hierro, machacadora, dientes vocálicas, algunas cosas ya arcaicas como señas, que ya no se dice después. En fin, he puesto un trocito solo. Todos los diálogos de los pastores son con muchas características de la andadura, otros no. Este es uno de ellos. He cogido unos cuantos para que veamos cómo lo hacían estos autores. Cuando yo digo literatura andaluz, pues digo entre comillas, ¿no? Porque primero que no es todo el andaluz, que son palabras o frases que están mezcladas con el castellano, que no tienen un sistema. Una vez lo ponen en hierro y otra vez ponen hierro, o sea, por decir que no, ellos mismos no tienen su propio sistema, no son consecuentes con un sistema. Y luego también son para determinar muchas veces, o la mayoría de veces, sobre todo en el siglo XIX y eso, se utiliza el andaluz para representar personajes populares andaluces. Sobre todo en el siglo XIX hay lo que se llamaba el género andaluz, porque en aquella época la diversión era la comedia, los sanetes, las zarzuelas, pues estaba muy de moda en toda España, no solo en Andalucía, en toda España, lo que se llama el género andaluz, la comedia andaluza, el sainete andaluz, la zarzolita andaluza, y entonces eran personajes andaluces los que representaban esa obra, el costumbrismo, y sobre todo lo hacían muchas veces para hacerlo más gracioso. Desgraciadamente esa asimilación entre el andaluz y lo gracioso ya se daba en esa época. Y fomentado, pues, pensamos que lo que es el nacionalismo español se empieza sobre todo a fomentar a partir de la Cortes de Cádiz, donde ya se habla de la nación española, y como contraposición a la ópera italiana y ópera francesa, pues aquí se potencia la zarzolita andaluza para contraponerlo a la ilustración europea. Otro que he escogido, uno de los que hay, es el Chiclanero, que lo hacía Gutiérrez, que era en su época esta gente, el concepto este era muy famoso, era un autor teatral de ese en aquella época. O sea, que no estoy hablando de la mayoría de los que escriben aquí, algunos eran académicos de la lengua, eran políticos, eran periodistas, eran ministros, o sea, no eran uno del pueblo que se había puesto a escribir, era gente muy culta en castellano que representaba también el andaluz en su obra. Digo el andaluz también entre comillas, porque son palabras que ahí se ven un ejemplo, ¿no? Que lo estáis viendo. Hay granizo, este era ceseante, pues el ceseo, ¿no? Otro que he cogido, otro gaditano, José Sánchez Alvarado, que fue muy importante porque fue el que empezó a meter en la horita aquella los primeros cantes flamencos, los primeros bailes en su obra. Estos personajes que lo representan también el andaluz, o en su andaluz, claro, cada uno en la forma que es entendida, ¿no? Pero quería representar el habla andaluza. Bueno. Otro es el que yo he dicho antes, ¿no? Francisco Rodríguez Marín, que recopilaba coplas, pasacoplillas, cancioncillas, cuentos, refranes. Y he puesto este cuentecito, que es muy gracioso, que para leerlo esto también tiene... Esto yo a veces he dado algunas charlas así en el colegio a los alumnos y digo, venga, léeme esto. Los chavales se parten porque no son capaces de leer esto. Si lo leen en voz alta, pues sí, ¿no? Viéndose con San Pedro con un camino adelante, el productor le vino maestro. ¿Cuál clase de fruta es la que te gusta más que todas? San Pedro, de buena gana, hubiera dicho que la uva. Fijaos que este utiliza una cosa que es la V, todas las hace ver, que es una característica que en la asociación nuestra también para escribir andaluz la hemos recogido, que es hacer todo esto, o sea, eliminar la V como un símbolo. Pero bueno, otro que es este lo he puesto porque este es un valenciano que hizo una famosa zarzuela, el Gato Montés, que es muy famosa, incluso pasó por el Gato Montés, famosísimo, los que conozcan zarzuela. Pues sus personajes eran andaluces y los que eran andaluces eran valencianos, y además con una característica para señalar los plurales, con un apóstrofe, como en
culturales, por ejemplo, quieres para expresar la vocal abierta con una apóstrofe encima, que esto me llamó la atención porque yo empecé a escribir los plurales así. Digo, mira, este lo hace igual que yo. Y este es un ejemplo de famosas zarzuelas. Hay otras famosísimas zarzuelas que los libretos utilizan el andaluz, como el baile de Alonso, la boda de Alonso, de otro gaditano, Saragüete, uno de aquí del puerto. Pues ese también utiliza el andaluz de la zarzuela, entonces, zarzuelas famosísimas que los libretos están en andaluz. Escribe mucha poesía. Hay varios poetas que escriben poesía y la escriben mucho en andaluz. Este es de Almería y mete algunas características del levante almeriense, como es hacer la RL, al revés que el notacismo andaluz, y utiliza la L, por ejemplo. Ahora no la veo, pero también hace la E. Hay la Andalucía de la E que abre tanto a eso que pone, por ejemplo, a Palgape. Mi pueblo también es de la Andalucía de la E y decían María, hacemos una E, María. O sea, es la Andalucía de la E. En Estepa, en esa zona también hacen ese fenómeno que se llama la Andalucía de la E. Hay otros poetas que también utilizan el andaluz para escribir poesía y poesía muy seria. Hay algunos poetas, aquí he recogido varios, Tomás Rodríguez Rubí tiene un montón de poesía, están en internet, yo las he visto en internet que las tiene, las poesías de Tomás Rodríguez Rubí, que fue hasta ministro de Isabel II, escribió muchas poesías utilizando el andaluz. Incluso hasta Juan Ramón Jiménez, aunque poquito, muy poquito, o muy poquillo, como diríamos en mi pueblo, escribe algo de andaluz. En Platerio hay algunos párrafos en andaluz. Yo recogí aquí algunos, por ejemplo, este de la carabanilla quemada, y dije, madre, me eché arena sobre la quemadura, te llamé desde el camino. Nunca estuvo esto tan solo, las llamas me comían mal, yo te llamaba y tú nunca venías. Aquí vemos muchas características de andaluz. Eché sobre el ceceo, la quemadura, de interrogancia, el seísmo, la S esta implosiva que llamamos, pues la escribe con J en vez de con H aspirar, pero en realidad lo mismo es o sea, no dice desde, está expresando gráficamente la S implosiva. Luego venía, aquí elimina la S final, o sea, hay varias características del andaluz aquí en su texto, y esto está en la obra, una de las obras cumbres de la literatura española, pues hay andaluz también en esa obra. La Infante tiene un cuento que está también algunos de los personajes hablan en andaluz, que es el lobo preferido, un cuento muy bonito, muy curioso. También lo he puesto como ejemplo. Pemán, Gaditano también, es una poesía que he visto, una poesía. A ver, yo no he revisado toda su obra. Si yo revisara toda la obra de todos estos autores, a lo mejor encontraríamos muchas cosas. Pero yo voy viendo, digo, mira esto. Y aquí Pemán pues, también utiliza cosas de andaluz en su obra, en su poesía extraviática. Algunas cositas más largas, yo que pongo textos cortos, porque si no el libro hubiera salido muy largo, ¿no? Antonio Jerezano, Antonio Quintero, maestro Quintero, del trío famoso de la copla, Quintero, Quiroga y León. Pues una de sus zarzuelas, que era Zabache, he visto que algunos personajes pues lo expresan a la andaluza, como estos los soldados, el tallido, pues también de bastantes cosas en andaluz. O sea, esto lo he puesto porque digo, bueno, ya que voy a leer, lo voy a meter en el examen. Y luego ya este personaje es de ahora. Ahora ya hemos creado lo que se llama la CEA, la Sociedad para el Estudio de Andaluz, que nos hemos montado unos cuantos que por internet, gracias a internet nos hemos conocido, que nos gusta lo del tema andaluz, de escribir andaluz. Entonces hemos hecho la asociación esta y cada 2 años hacemos un encuentro de escritores en andaluz. Y allí pues presenta cada uno su obra, su brilla, su poesía, su ensayo incluso, su relato corto. Y hacemos una parte que es de ensayo sobre el andaluz, que pueden ser en castellano perfectamente, y luego una obra de literatura en andaluz, que
sea en andaluz. Algunos de ellos, como este, pues ya se ha creado su propia norma, o otros también se han creado. No hemos llegado a unificar criterios, estamos en ello, la respuesta, porque los andaluces somos así, cada uno tenemos nuestra forma especial, y cada uno pues lleva ya, por lo menos lleva una consecuencia con lo que él se ha creado sus propias normas y escribe siempre según sus propias normas, ¿no? Por ejemplo, este hace los plurales con el apóstrofe este que decimos, utiliza ceseo, el ceseo lo utilizamos mucho, aparte de que seamos ceseantes, porque nosotros creemos, bueno, creemos no, que la ortografía son convencionalismos. A veces nos acusan que está inventando una ortografía, un idioma. Todos los idiomas han inventado su ortografía, o los idiomas han nacido por arte de magia y con una ortografía ya hecha. Todos los idiomas han creado su propia ortografía en su momento, o sea, se han inventado, son convencionalismos. Entonces nosotros utilizamos mucho la Z para expresar los tres sonidos, o sea, el que es seseante, pues lee Z, pues lee S, o el que es distinguidor, pues puede leer Z o S. Aunque algunos están diciendo que es mejor hacerlo distinto, o sea, hacer distinción. O sea, Z con el Z. Pero bueno, ahí estamos en discusiones. Llevamos ya unos cuantos años. Este año vamos a hacer en Fuengirola, durante los primeros días de la Semana Santa, vamos a hacer el encuentro en Fuengirola, ya el 8º encuentro, o sea, que ya serán 16 años con el tema este. Todavía seguimos discutiendo cómo escribir en andaluz. Bueno, el castellano tardará un siglo. Nosotros esperamos no tardar un siglo, si es que persiste algo de andaluz dentro de un tiempo, porque a este paso entre la aculturación castellana y la aculturación anglosajona me parece que no va a quedar nada andaluz. Este es uno, y este otro también de la CEA, de nuestra asociación, que también lo he puesto los dos porque tienen un poco de sus normas ortográficas son algo diferentes. Este todos los sonidos C lo hace K, utiliza la K para todos los sonidos Q, P o K o C, y también no utiliza el plural, los plurales lo hace con H, como Juan Ramón Jiménez, hemos visto, como Brian Funk, que hacía con H también. O sea, que es un poco diferente, no lo he puesto como ejemplo. Y con este pues ya termino el repaso de las autores, y si queréis alguna aclaración, alguna pregunta que se os ocurra, pues aquí estoy a vuestra disposición. El libro ya me lo que está en Amazon, en digital, por la editorial misma, Ediciones Cadena, también lo tiene. Yo traigo un poco, que me quedan, yo compré una parte y me queda un poco, creo 4. Y si tenéis alguna pregunta, pues lo veráis, si no, pues damos por terminado el caso.